tras el mito de la conquista de México. Parte 20.2. ¿Y si la alianza indígena española no hubiera ganado? Ya hemos visto que la versión oficialista, sustentada en gran medida en lo escrito por Cortés en sus cartas de relación, ha transformado la guerra y las alianzas de 1519 y 1521 en un triunfo de los conquistadores españoles y, a la inversa, en una derrota generalizada de los pueblos mesoamericanos, y en un sentido más amplio, en el fin de una etapa histórica, la indígena, y en el inicio de otra, la española. Aunque esta interpretación no surgió de la noche a la mañana, sino que ha sido producto de una añeja construcción. Primero fueron los españoles, con el creciente avance de un proceso colonizador de 3 centurias, luego los criollos y los peninsulares, que encabezaron la insurgencia independentista, más tarde los liberales reformistas y quienes salieron triunfantes del movimiento revolucionario, todos, sin excepción, ajustaron los hechos históricos, construyeron un mito que persiste hasta la actualidad, la versión de que la guerra de 1519 a 1521 fue un triunfo enteramente español. Esta interpretación sesgada y contundente del pasado dio por cancelada, como si fuera por decreto, cualquier otra posible explicación e interpretación de los hechos. Por eso, la construcción del mito fundacional iniciado por Cortés y continuada por la mayoría de los historiadores que podrían denominarse prohispanistas debe entenderse como si fuera una especie de apropiación o conquista del pasado. ¿Por qué? Porque su intención era eliminar las múltiples posibilidades de lo que pudo ocurrir luego de concluida la guerra de 1519 a 1521. Es decir, el mito fundacional se encargó de presentar el triunfo español como lo único que pudo haber ocurrido, como su conclusión fatal e inevitable. No había de otra. El destino, o quizás los dioses, así lo habían sentenciado. Nadie puede negar que el hubiera no existe, pero tampoco se puede negar lo azarosos que fueron los años en los que ocurrió esa guerra. Nada estaba escrito en piedra, ni la aventura de la expedición española en Mesoamérica, ni la consolidación del poder de la monarquía católica en España y en Europa. Por supuesto que todo pudo haber sido diferente. Cortés pudo haber muerto en la piedra de los sacrificios o fracasado, e incluso salir airoso de su empresa, pero ser desconocido por la corona debido a la ilegitimidad jurídica y política de sus actos. De igual manera, Carlos V pudo haber perdido el título de emperador y el poder de los Habsburgo no se hubiera consolidado en España ni en Europa. Si algo de eso hubiera ocurrido, sin duda que el mundo ahora sería muy pero muy distinto. Pero más allá de esta argumentación, de lo que se trata es de hacer énfasis en que el oficialismo ha impuesto e inculcado la visión de que la conquista era tan inevitable como el triunfo de la monarquía católica, y al hacerlo, de alguna manera ha cancelado la opción de realizar algunas lecturas alternativas acerca de lo que pasó o de lo que pudo haber ocurrido. Además, el oficialismo ha incrustado en las mentes de los mexicanos, por medio de las historias que se nos han contado desde niños por muchas generaciones, la consecuencia lógica de que siempre nos asumamos como los conquistados, como los derrotados. Con todo ello, es como si en el presente se anulara la oportunidad de imaginar las otras múltiples posibilidades que tuvo ese pasado, y con ello negar cualquier capacidad de acción de quienes en realidad fueron los artífices de la guerra, es decir, de los indígenas conquistadores. No obstante, en los últimos tiempos y a contracorriente de la visión mítica, impulsada por el oficialismo, el triunfo de los pueblos mesoamericanos que logró la caída del sistema de dominación mexica ha sido reconocido poco a poco. En fin, ese es el mito fundacional de la conquista, plagado de ajustes, mentiras, falsedades y medias verdades. O, por decirlo de manera más generosa,
construido con base en una interpretación peculiar de algunos hechos históricos porque así ha convenido a los diferentes grupos en el poder durante el largo proceso en que se ha forjado la nación mexicana. Aun sabiendo todo esto, tal vez muchos o nadie quiera reemplazarlo. Sin embargo, eso no significa que no se deba cuestionar el mito fundacional ni ponderar con más o menos objetividad lo caro que nos ha costado. Para muchos mexicanos, estudiosos o no, es muy probable que si otra hubiera sido la interpretación, mucho más ajustada a la realidad de la mal llamada conquista, en las raíces de la historia de México se encontraría que la guerra de 1519 a 1521 concluyó con el triunfo, por una parte, de la justicia y de la libertad, es decir, concluyó con la emancipación de muchos pueblos mesoamericanos del yugo mexica, aunque después las cosas no hayan terminado como seguramente lo esperaban y anhelaban los indígenas victoriosos, pero también con el triunfo de otros pueblos, como el tlaxcalteca, que nunca fueron sometidos por sus acérrimos rivales mexicas. Así, los mexicanos de la actualidad podríamos identificar nuestros orígenes en un portentoso mito fundacional, el de valerosos guerreros que se unieron para derrotar al más poderoso pueblo de su época, y los libros de texto no harían una apología de la derrota, sino de la victoria. Y seguramente no tendríamos como héroe a Cuauhtémoc, el águila que cae, el que cayó derrotado, sino a Xicoténcatl, el señor de Tizatlán, el tlaxcalteca que salió victorioso. Y unas de nuestras frases favoritas no serían las de caímos con la cara al sol y jugamos como nunca, pero perdimos como siempre.